Bueno, ha llegado el momento feliz, un momento feliz mensual. Bueno, en los micrófonos se nos cae hasta las mejores casas, doctor. Bueno, Galván. ya lo pongo yo Está en un bolsillo. Nuestro médico, el doctor Galván, como siempre, amablemente en esa intervención mensual que hace para abundar en lo que es nuestra salud bucodental, que no sabe lo que lo agradecemos y lo agradecen. Yo lo agradezco en nombre de los ciudadanos, de los telespectadores. Bienvenido. Buenas tardes, Cristina. De nuevo, como siempre, agradeciendo la posibilidad de difundir noticias sobre salud o conocimiento sobre salud. Pues hoy vamos a tratar varias cuestiones. La primera, va a hablar sobre ronquidos y apnea. Ya lo habíamos hecho en otra ocasión, sí, pero se nos han quedado seguro que muchas cuestiones en el tintero. Vamos a volver sobre ello. Además, esto... Sí, creo que además había unos vídeos. Se investiga. Y había gente que nos ha preguntado por esos vídeos, por poder ver un poquito mejor cómo es la situación en esos vídeos que recrean los momentos en los que se producen bloqueos respiratorios que producen o el ronquido o las situaciones de falta de oxigenación, la apnea. Yo le preguntaría, doctor Galván, para empezar, ¿le ocurre o la padecen esta situación de apnea, de ronquido, buena parte de la población? O sea, ¿es algo cada vez que aumenta más, que va a los datos, el porcentaje es cada vez mayor, o son los de siempre, ¿no? Problemas que siempre ha habido? Digamos que hay una serie de factores que pueden favorecer el que determinadas alteraciones respiratorias se planteen, como por ejemplo la obesidad. Pues la obesidad ayuda. El alcoholismo o la ingesta de bebidas alcohólicas por la noche también ayuda. La forma en que se desarrolla la cara y cómo articulamos y cómo en función de ello, si se nos cae para atrás la lengua y la mandíbula o no cuando dormimos, pues también. Y lógicamente la edad. Y la edad cada vez somos cada vez somos más longevos. Con lo cual cada vez necesitamos ser longevos, pero estar sanos. Es decir, no se trata de vivir mucho, sino de vivir mucho y bien. Y bien. Y bien. Claro. Y bueno, la apnea puede acortarnos esa vida porque nos resta oxígeno, nos genera hipertensión y altera toda nuestra fisiología. Y por lo tanto podemos estar envejeciendo por una mala función respiratoria y circulatoria mientras dormimos sin que lo sepamos. O sea que no solamente molestamos a la persona que duerme con nosotros, sino que es un deterioro de nuestra salud sin saberlo. Exacto, no solamente el ronquido puede ser incluso motivo de divorcio sino que, o de simple molestia, sino que cuando el ronquido pasa más allá y la obstrucción llega a hacernos que interrumpamos la respiración y despertar bruscamente ante esa situación de ahogo porque el organismo se defiende, pues es mucho más que el ronquido. El ronquido es, digamos, una parte de lo que podemos tratar, es la parte fácil o benévola de ello, y la parte fisiológicamente importante es la apnea. Yo sé que muchas personas que están ahora escuchando al doctor Galván dirán, calla, calla, que es que esto nos interesa, a ver qué dicen, cómo se puede esto solucionar. Vamos por partes. Sí, no solo roncan los hombres, ¿eh? Claro, también roncan es la mujer la que dice, calla, calla, que me quiere enterar. También, sí, tienen una forma diferente de roncar y una forma diferente de tener apneas. La fisiología de la mujer es diferente de la del hombre, y el cómo se presentan los cuadros de apnea en el hombre y en la mujer es diferente, y pueden parecer más benévolos y no serlo. Y no serlo. Las apariencias engañan. Bueno, arrancamos con... Esto es la respiración normal, lo que estamos viendo en pantalla. Sí. Entonces, en la respiración normal, lo lógico es que respiremos por nariz. A veces puede ser por boca, pero lo normal es que respiremos por nariz para humedecer el aire que respiramos. Y el aire pasa fácilmente a través de los orificios nasales, de la laringe hacia la tráquea, y no se genera ruido. El ruido, igual que si silbamos, se genera cuando estrechamos un tubo y soplamos, pues generamos ruido. Pero si el tubo está permeable, el aire pasa y no roza y no se generan vibraciones, y entonces no hay ronquido. Pero no hay ronquido y tampoco, por lo tanto, apnea. Si pasamos a una situación de donde podamos tener... Seguimos avanzando.
Respiración con vías reducidas. Sí. Cuando las vías respiratorias se reducen, damos para que el vídeo progrese, entonces en algunas personas esas vías respiratorias pueden estar obstruidas y muchas veces es porque la lengua cuando dormimos se nos cae como hacia atrás y obstruye esas vías respiratorias. Entonces cuando esa lengua se cae hacia atrás e intentamos respirar, el aire no pasa por un tubo tan permeable, sino por un tubo mucho más estrecho y al respirar genera ruido o puede generar ruido, tanto por el paso del aire como por la vibración de los tejidos. ¿Seguimos? Sin embargo, esto puede progresar mucho más y ocurrir que esa obstrucción sea mayor. Entonces, cuando se produce la apnea del sueño es porque esa obstrucción aumenta, claro, baja mucho más abajo, impide el paso, y entonces al impedir el paso... Ahí ya no se respira. Sí, exacto. Yo me voy a levantar para enseñarlo. Venga, doctor, el bolígrafo. Al obstruir el paso, el aire que va a pasar por aquí no puede, no tenemos aire para respirar y el cuerpo reacciona como si fuera con un hipo, parecido a un hipo, en el que nos provoca un movimiento, un estertor, que nos lleva a respirar y al respirar a abrir la vía. Esta es la situación peor y eso cuando se repite muy a menudo y cuando se repite tanto en frecuencia como en duración de los momentos que se obstruye, empieza a ir produciendo un deterioro respiratorio que el organismo lo intenta compensar y empieza a producirse una hipertensión arterial, hipertensión respiratoria, Bueno, es mucho más serio de quedarnos en el simple ronquido, que por supuesto hay que intentar atajarlo y solucionarlo. Claro, pero entonces como vemos muchas veces la situación corresponde a que la lengua con la mandíbula se cae hacia atrás. Los tejidos tienen menos soporte, están más flácidos. Si en una persona obesa o en una persona mayor... Todo lo va dificultando, ¿no? Entonces, todo eso tiende a que los tejidos tiendan a caerse y a obstruir. Entonces, ¿por qué estamos los odontólogos...? Es clarísimo, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué estamos los odontólogos en este tema? Pues porque tradicionalmente hay unos sistemas para compensar esta situación que es insuflar aire. Son los aparatos de presión positiva que a través de una mascarilla insuflan aire y esa presión positiva despega los tejidos y hace que el aire entre y respiremos. Pero claro, hay una forma más sencilla que es impedir que exista esa obstrucción. Ahí vamos. ¿Cómo se impide que ocurra esa obstrucción? Con unos aparatos que llamamos DAM, que se llaman dispositivos de avance mandibular. Es decir, si aquí lo vemos en este otro aparato que es mucho más grande, la ciencia progresa, este era el aparato mejor que teníamos el año pasado. Claro, y hemos es que cambiado, es verdad, porque hemos hablado de ello y hemos cambiado a este otro. Póngalo ahí, doctor, quite el vaso y así ven el antes y el después, ¿no? Sí, por eso digo que la ciencia avanza, que es una barbaridad, decían antes las abuelas. Este era un sistema muy bueno que por aletas obligaba a la mandíbula a tener que avanzar. Sí. Y entonces cuando la mandíbula avanzaba, abría la vía respiratoria. Es decir, si yo tiro de mi mandíbula hacia adelante, despego el tubo respiratorio y le ensancho. Eso es lo que teníamos. Esto es lo que teníamos y lo hemos cambiado por este sistema, que es un dispositivo igual que un medicamento, es decir, se trata igual que es un medicamento, no es una prótesis, sino es una indicación médica de una necesidad médica y es como un medicamento. Se adapta individualmente a cada persona, naturalmente se busca cuál es el grado de avance mandibular que se puede tener y esto, utilizado por la noche, abre ese tubo y facilita la respiración. Esto es útil. Eso es ir al origen, doctor. Claro, no es útil en todos los casos, porque hay casos muy graves en los que no es suficiente. Digamos que esto es muy útil en ronquidos y en situaciones de apnea de 3. Si clasificamos las apneas en leves, moderadas y graves, en las leves y moderadas es muy útil y en las graves es un elemento coadyuvante. De tal manera que puede servir para colaborar con el sistema de mascarilla, bien para utilizarlo conjuntamente o bien para sustituir a la mascarilla de presión positiva en determinadas circunstancias y permitir que la persona descanse. También porque el aire insuflado también genera mucho problema. ¿Y usted cree, doctor, que los ciudadanos, la población en general, conoce que hay esto y que está
a su disposición? Yo creo que no. Yo creo que no. Esto es lo primero que hace falta es un diagnóstico. Esto es un gran avance, ¿no? Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. El diagnóstico se establece inicialmente por una conversación con el paciente, la historia clínica. Entonces, cuando el paciente o los acompañantes cuentan que la persona tiende a roncar, tiende a quedarse dormido en situaciones banales como estar leyendo y dormirse, estar conduciendo y en un semáforo dormirse, en situaciones donde de repente pierde la oxigenación adecuada, esa persona necesita un diagnóstico más preciso. Hay una serie de encuestas con un test que nos pueden encaminar hacia si esa persona está en una fase o en otra. Exacto. ¿No? Y después, lo que siempre es fundamental es un diagnóstico respiratorio. Entonces, el diagnóstico respiratorio se pueden hacer en las unidades del sueño de los hospitales. Que las hay, efectivamente. Claro, exactamente, que para eso lo hay. O de forma ambulatoria. Y de forma ambulatoria mediante sistemas tan sencillos como esto. Esto es un aparatito que se coloca en el pecho, que se le adapta a la persona previamente en la clínica. Junto a ello se le enseña que aquí tiene que meter un dedo, que es un pulsiosímetro, y que tiene que introducirse esta gafa en la nariz muy cómodamente y dormir. Esto no estorba para dormir, es algo que no molesta prácticamente nada. ¿Y qué nos analiza esto, doctor? Y entonces esto, una vez que se ha pasado una noche con ello, nosotros lo leemos. Vaciamos el contenido de lo que ha grabado, es parecido a los sistemas para control del corazón, para lo que se coloca a los enfermos cardíacos para ver cómo es su ritmo cardíaco. Sí, pues esto sí. sería para ver cómo es su ritmo de sueño. Y así se vería qué fases de sueño tiene y en las fases de sueño cuándo tiene o no interrupciones y de qué tipo. Y si son muy frecuentes y si son muy severas. Y dependiendo de ese análisis. Dependiendo también, de esto, etiquetamos a la persona como no apnea, apnea tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y en función de ello, tipificamos para poder hacerlo. Y si estamos en un tipo 1, tipo 2, podemos empezar por esto perfectamente y posiblemente sea la solución. Si estamos en un tipo 3, debemos ir a una unidad de sistema respiratorio y debemos pensar en aparatos diferentes, aparatos de presión positiva al tiempo quizá que esto. Y los aparatos de presión positiva, traigo aquí un folleto porque este es específico para mujeres. Es que antes decía que sí, es distinta la anatomía y también y son estupendos porque son muy pequeños, incluso les hay más pequeños de viaje, para poder llevar de viaje todavía más pequeño. Este es de mesilla y ocupa como una radio de esas de mesilla de noche. Actualmente no hacen nada de ruido, porque era otro de los problemas, las bombas de ese aparato que decía, bueno, mi marido no ronca o mi mujer no ronca, pero ahora la máquina me mete una bulla. Pues la máquina no mete nada de bulla. Tiene un sistema para humidificar el aire que se está respirando, de tal manera que entonces es mucho más confortable y es fantástico. Claro, conocerlo, son saber. Un poco más caros que los convencionales de antes, pero es que no solamente es fantástico en eso, sino que en la forma en que analizan lo que a la persona le está pasando y lo que le tienen que dar para que su respiración sea mejor es totalmente diferente. Y esto es un sistema maravilloso. Pues... Esto es algo con mucho futuro, porque todos estos problemas van en aumento, como estamos diciendo, la población por una serie de circunstancias cada vez tiene más situaciones de estas y está ligado a muertes súbitas, a accidentes de tráfico, a... Es que es mucho más serio, lo decía al principio. Muchísimas circunstancias. Que darnos y es súper sencillo. Tiene un periodo de adaptación, el odontólogo cuando lo estudia tiene que estudiar la mandíbula para saber cuánto puede avanzar la mandíbula sin que se produzcan problemas en la articulación, tiene que hacer una adaptación y una vez que el paciente está adaptado lo utiliza de una manera muy cómoda porque es que cuando se despierta está descansado, ha dormido bien, se ha oxigenado bien. Tiene que ser una diferencia, doctor. Totalmente. Y además de blanco a negro. A muchas personas les libera de la maquinita, con el tubo, con la máscara. Necesario, que lo conozcan, que lo sepan y por eso lo traemos muy aquí importante, y es muy sencillo, de verdad. Es ir al odontólogo y decir, por favor, usted trata los problemas del sueño.
Vale, pues tengo ronquidos. Tengo esto. Entonces estúdieme y ayúdeme. Y lo vemos, al nivel que estoy y cómo se puede Estúdieme y ayúdeme. Y hay pues para todos comunidades el mensaje donde esto es medicamento. Es medicamento y entra por la Seguridad Social. Espero que pronto la nuestra, doctor. Entonces, bueno, vamos. Lo que interesa es... Bueno, por lo menos que se sepa que está, exacto, ¿no? Lo que interesa es que existe a nuestra disposición, que es fácil de adaptar, fácil de utilizar y se beneficia mucho. Bueno, yo es que quería avanzar, importantísimo, ¿eh? Yo creo que es un tema de los más importantes que les preocupa a la población a la que vamos dirigidos, pero también hay madres que nos pueden estar escuchando en este momento y que están en estado de buena esperanza en un embarazo. Y siempre, eso sí que hasta los que tenemos poco conocimiento, vamos teniendo cada vez más, siempre se ha dicho que una mujer embarazada, ¡ay, la dentadura! Así, tal cual. Eso sí que lo sabemos todas. Qué tema más aunque interesante. No hagamos mucho caso o no hemos hecho mucho caso que deberíamos. Porque de aquellos... No esperaba que hoy quisieras tratar esto, pero me parece muy interesante. Pues sí, y además es que lo que me temo, y luego quería rematar con otro asunto también muy interesante, y el tiempo se nos echa encima, doctor, pero no sirve de excusa porque el tema del embarazo es absolutamente crucial. Crucial porque, digo, el refrán este tan castellano de que de aquellos barros, estos lodos, bueno, es que es así, es que sí, es así. Es muy frecuente. Las Yo doy testimonio. Las gingivitis de embarazo, claro, o los problemas mayores que pueden venir como complicaciones. Es que los bebés, doctor, se comen todo. También, pero es muy frecuente. El embarazo es una situación fisiológica, pero que lleva a la mujer a una situación en algunos momentos límite o de esfuerzo intenso. Entonces el metabolismo cambia, se producen situaciones de vasodilatación. En las mucosas de la boca también se producen esas vasodilataciones que favorecen el que puedan aparecer fenómenos inflamatorios. Y el fenómeno inflamatorio... Eso es lo que habría que hacer, ¿no? Claro, y el fenómeno inflamatorio, sí, el fenómeno inflamatorio de nuestro organismo más típico es la gingivitis, la enfermedad gingival, de inflamación de la encía. La mayoría de las mujeres durante el embarazo, un 70% de las mujeres durante el embarazo pueden desarrollar gingivitis de embarazo. El 50% de las mujeres que presentan gingivitis previamente antes del embarazo pueden presentar situaciones mucho más graves durante el embarazo. Por lo tanto, hay una máxima que decimos es, ¿estás embarazada? ¿Has ido al dentista? Claro, es que... Porque además la mujer durante el embarazo tiende a preocuparse de otras cosas que nota como claramente más importante, y es su embarazo, su bebé. Y olvida otras partes de su organismo y tiende a olvidarlo, y entonces esa inflamación progresa. Y cuando existían problemas pequeños, aumentan. Entonces las gingivitis pueden declinar en periodontitis, en piorrea, o en lo que se llaman inflamaciones localizadas, que se llaman tumores de embarazo, y es que la encía crece como una frambuesa en determinados sitios. Son súper fáciles de tratar y todo radica en higiene. Y ahora, díganos la verdad, ¿van muchas embarazadas a la consulta? Empiezan a ir referidas por algunos ginecólogos. Estupendo. Estupendo, que venga por donde estupendo, venga, porque si es por el programa estupendo, también. Porque los ginecólogos son los que primero saben que una mujer está embarazada y los que primero deben de aconsejarle aquellas pautas que van a mejorar su salud, la de ella y la del bebé. Por supuesto. Porque las personas embarazadas con enfermedades inflamatorias severas en la boca pueden alterar claramente el desarrollo de su embarazo y de su bebé. Y las bacterias que esas madres tienen en su boca se las pueden transmitir precozmente a su bebé. Por eso es que es un tema de verdad también muy importante y que todas parece que lo saben, esa cultura popular, pero luego la madre tiene que estar vamos. sana para tener hijos sanos. Es que me quiero ir aunque sea que apunte la boca de los peques, que hay una aula estupenda que han hecho. Cuénteme en estos últimos... Bueno, pues va un poco ligado, es decir, si las madres tienen que estar sanas para tener niños sanos... Doctor. Sí, pues... Es que se preocupa mucho de la salud de toda la población. Exacto, lo tendremos que ampliar. Hemos detectado que hay un cierto desconocimiento sobre la importancia de tratar a los niños como si fueran adultos. Tienen una dentición que se va, pero que es importantísimo que mientras dure esté sana. Y luego va a haber un momento de transición en el que la dentición permanente empieza a aflorar en la boca y es fundamental que lo haga
en una boca sana, para luego tener salud. Entonces es fundamental que en los niños desde bebés... Claro, es que yo veía ahí preguntas, claro. Estábamos viendo en el cartel preguntas que a todas nos han venido a la cabeza en un momento determinado, y hay un aula gratuita para poder responder. Exacto, entonces hemos creado, sabemos que a la gente le separa un poco de estas cosas el pensar si me va a costar dinero, si voy a tener un compromiso. Bueno, pues no va a costar dinero y no va a haber ningún compromiso. Es un aula pensada para hacer seminarios con muy pocas personas en el que podamos explicar conceptos de salud para bebés, para adolescentes, para niños de 0 a 14 años. Esto sí que lo hace un país avanzado. Educar en salud, doctor. Entonces, de 0 a 14 años, para niños de 0 a 14 años y sobre todo también para sus padres, sus abuelos, sus educadores, aquellos que tengan alguna preocupación, algún interés por saber algo, va a haber un tiempo, vamos a dedicar una hora, hora y media, determinados días para gratuitamente a 8 personas cada vez para podernos dedicar bien a ellos, explicarles cosas y resolver sus dudas. Este aula, doctor? Ya hemos arrancado, ya hemos arrancado. Pues yo creía que me contaba a mí la primicia, pero bueno, ya arrancado. Ya hemos arrancado, gracias a Dios, y muy bien. Y la gente puede enterarse de ello e inscribirse, porque eso sí, son plazas muy limitadas. Claro. Necesitamos seriedad, ser serios para transmitir con seriedad lo que queremos. Entonces, en la web nuestra, en galvan.es, sí, o en nuestro teléfono, a través de nuestro teléfono, pero de una manera muy discreta, nos pueden, a través de la web, nada más entrar, se van a encontrar, está dedicada a ello ahora, en este tiempo, se van a encontrar un banner donde pueden entrar y transmitirnos un mensaje. Doctor. Pues me parece fantástico. Aula gratuita, porque si hablábamos de por qué las mujeres embarazadas tienen tanta pereza, ¿por qué? Porque hay que educar en salud bucodental. Importantísimos los niños, los bebés y los jóvenes, que tienen la cabeza pájaros, pero es importante que la tengan sana. Galvan.es. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, por educar, Cristina. Por educar y ayudarnos en ello. Nosotros nos vemos mañana, que aún queda semana por delante, que sean felices. Hasta mañana.